Hoy vamos a abordar una de las, diríamos, herramientas que todo ortodoncista debe manejar. Miren, miren lo que estoy diciendo. Es una de las herramientas que todo ortodoncista debe manejar. Hasta hace poco teníamos distintas maneras de afrontar un caso. Claro, ciertamente uno puede hacer ortodoncia sin necesidad de hacer cefalometría. Mucha gente lo hace, ¿no? La verdad que yo he leído también en publicaciones actuales sobre la eficacia de la cefalometría, ¿no? Y es que en el mundo científico ciertamente se trata de probar las cosas, se trata de probar la hipótesis utilizando información cuantitativa. Y en biología siempre he visto de que la parte cuantitativa no siempre va correlacionado con el quehacer. Cuando se trata de tratamientos, no solamente se tiene que ver cuántos milímetros se van para acá, cuántos milímetros se van para allá, ¿verdad? Al ser una herramienta dentro de un mundo biológico, siempre vamos a tener lo que se denomina desviaciones estándar. ¿Por qué? Porque no todos responden de igual manera. Nosotros podemos planificar hacer cosas, pero no siempre se logran esas cosas que uno planifica. Y créanme, eso no solamente ocurre en la medicina, también ocurre en la arquitectura. Cuando van a levantar un edificio, quien no ha construido un edificio se da cuenta perfectamente que lo que planifica, ¿no es cierto? En grosor, en términos grandes, es lo que se planifica. Se termina levantando un edificio de 31 pisos, sí. Se termina construyendo las paredes paralelas, sí. Se termina construyendo tantos departamentos, sí. Pero hay muchas cosas que se tienen que ir variando en función a cómo se va comportando el terreno o cómo se va comportando diversas cosas que a veces no tenemos en cuenta. Por ejemplo, la cantidad de viento que puede azotar a un edificio, ¿no es cierto?, en diferentes estaciones, la presencia de autopistas, qué sé yo, ¿no? O sea, hay un montón de variables que hacen que finalmente un edificio sea ya la congruencia entre la realidad y lo que se planifica. Pero en términos reales es más o menos lo que se planifica. Pero en términos estrictos, ¿no es cierto? La cefalometría no te va a decir que al final del tratamiento lo vas a dejar a 2 milímetros, sino lo que te provee es la dirección hacia la cual te vas a dirigir. Es evidente que si, por ejemplo, voy a hacer un tratamiento en el cual voy a llevar los incisivos para atrás, los incisivos se irán para atrás. ¿Cuántos se irán hacia atrás? A veces, a partir de lo que has planificado, ¿no es cierto? Gracias. A partir de lo que has planificado, no necesariamente es ese resultado de 3, 4 milímetros. Puede ser 2 milímetros o 2.5, ¿no es cierto? Pero para la ciencia ya eso significa de que no fuiste exacto, no llegaste hasta los 3, ¿no? Y es que nada en biología tiende a ser tan estricto. Y lamentablemente los ortodoncistas tendemos a encuadrilarnos, en decir esto es así, y debe llegar a este punto. Entonces mi primera reflexión acerca de la cefalometría es esa. La cefalometría es una herramienta que nos permite a nosotros ir en torno a una dirección. ¿Entienden? En torno a una dirección. Para saber más o menos a dónde debemos construir las cosas. No me va a llegar exactamente a lo que está, pero por lo menos he programado matemáticamente hacia dónde podría llegar. ¿No es cierto? Ahora hay una suerte de decepción de algunos estudiantes que dicen, oh, entonces ¿para qué aprendemos cefalometría si al fin y al cabo esta no va a tener la exactitud que tiene? ¿Con ese concepto hubiéramos llegado a la Luna? Con las herramientas que se utilizaron en la década de los 60, llegamos a la Luna, porque le dimos una dirección. Hicimos telemetría con las herramientas que se tenía. Incluso el Apolo 13 tuvo que ser guiado por intuición hacia la Tierra. Cuando en su fallido intento de llegar a la Luna, ¿no es cierto?, perdió combustible, perdió oxígeno, ya no pudieron llegar a la Luna, no pudieron aterrizar en la Luna. Tuvieron que retornar sin instrumentos. Y sus únicos instrumentos era el conocimiento de saber a dónde llegaba. ¿Entienden? Entonces, si tú sabes usar las herramientas que se utilizaron en esa época,
¿no es cierto? Puedes llegar a un destino. Fallido puede ser, pero un destino. Lo mismo hace la cefalometría. La cefalometría es una herramienta que tenemos ahora. En el futuro construiremos otras herramientas que nos ayuden también. Pero definitivamente no podemos dejar de hacer cefalometría, en la modalidad que sea. Alguna herramienta para que nos orienten en el tratamiento. Y van a ver que esta herramienta que les voy a enseñar fue una de las primeras que se utilizaron. Pero es una herramienta linda para poder reflexionar acerca de lo que vamos a hacer con el paciente. No quiere decir que que lo que ustedes planifiquen ahí se cumpla a pie juntillas. En algunos casos sí. Sobre todo cuando todas las variables están a tu favor. Miren, una variable que es imposible de manejar es la variable paciente. El paciente, si el paciente colabora contigo, es extraordinario el resultado, tú lo vas a ver. Pero si el paciente no colabora contigo, Dios mío, qué difícil es llegar a las metas que uno planifica. Aquel que está haciendo un poco de ortodoncia ya sabe de lo que estoy hablando. ¿Me entiende? Bueno, y para todos los amigos que nos escuchan en la web, esta fue una pequeña catarsis. Hay unos artículos que les sugiero que lean. Pero antes de que entren a la lectura de la crítica que se hace a la cefalometría, sería bueno que conozcan a la cefalometría. ¿Cómo vas a criticar algo que no conoces? ¿Verdad? Y en mis 25 años de hacer ortodoncia, yo le he sacado mucho provecho a la cefalometría. ¿Por qué? Porque me permite aprender de mí mismo. Cuando yo evalúo una radiografía inicial, en términos solamente de observación, puedo decir, este es el antes, este es el después. O este es antes del tratamiento, este es después del tratamiento. Bueno, pues reflexiona qué cambios ha habido. Pero los veo así, ¿no es cierto? Radiografía antes y después, los veo así. Y digo, oh caramba, parece que acá, si hubiera, la maxila se hubiera retruido y la mandíbula se hubiera ido hacia adelante. Parece. Bueno, pues ese parece tiene que ser traducido en términos cuantitativos, ¿verdad? Y luego hago superposiciones y digo, oye, sí, la maxila se fue 3 milímetros para atrás y la mandíbula se fue 3, lo cual permitió la corrección del ANB. Sí tengo mi primer dato. Mi primer dato es que el aparato que utilicé afectó tanto maxila como mandíbula. Y diré, mira, qué interesante. Esto puede ser utilizado para un paciente de clase 2 con protrusión de maxila y retrusión mandibular. Y más o menos lo que puedo hacer, dado que el paciente use moderadamente el aparato, puedo saber que voy a tener estos resultados. Vuelvo a ver otros pacientes con los mismos aparatos y veo el antes y el después, lo veo así. Y luego trazo, hago las comparaciones numéricas y digo, oye, sí, mira, a a diferencia el otro avanzó 4 arriba y abajo avanzó otros 4. O sea, 4 para atrás y 4 para adelante. Oye, en este paciente se comportó un poco mejor. ¿Qué cosas ha hecho que se comporte mejor que el otro, por lo menos en 1 milímetro? Aunque esto no sea una gran diferencia. Pero ella me dice, ¿pero por qué? Luego ve su radiografía carpal, esa que hemos aprendido a leer, ¿no es cierto? Oye, no, este se encuentra en su pico máximo de crecimiento y el otro estaba en su etapa descendente. Entonces, cada vez que quiera aplicar este aparato, lo voy a hacer en su pico máximo de crecimiento. Miren cómo vamos integrando el conocimiento. ¿Me entiende? Entonces, la cefalometría que van a aprender hoy día es una cefalometría fácil, pero muy interesante porque te va a permitir cuantificar, ¿no es cierto?, las diferencias que hay entre todas las estructuras. De forma